¿verdad? Entonces, vimos que era la expresión algebraica y vimos que era una combinación de constantes y variables, ¿verdad? De números conocidos y números desconocidos. Vimos que se pueden clasificar en diferentes tipos, ¿verdad? En monomios, binomios, trinomios, polinomios. Y también vimos acerca de los términos semejantes. Entonces, yo quisiera entonces que, así como a manera de ejercicio, bueno, escriban en el chat qué es un término semejante o qué características tienen los términos semejantes. Muy bien, mismas variables. ¿Alguien más? Hay 40 personas en la clase. Que yo esperaría haber 40 respuestas. Muy bien, son potencias, letras que tengan el mismo exponente, misma parte literal, tienen igual factor, dice ahí el compañero. Bueno, la pregunta era, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos semejantes? Entonces, la respuesta es, eh, son los que tienen la misma parte literal, esto es, la misma letra y el mismo exponente. Y pues entonces después vimos que estos términos pues son importantes porque son los que dan origen a la suma y resta algebraica. Porque solamente los términos semejantes son los que se pueden sumar o restar, son los que se pueden reducir. Y pues entonces nosotros vamos a estar hablando hoy acerca de la suma y resta de polinomios. Que entonces, ustedes observan acá en pantalla, pues hay varias operaciones del inciso A hasta el inciso J. Entonces, bueno, ¿qué es una suma y qué es una resta de polinomios? La suma nosotros la vamos a diferenciar porque en medio de los paréntesis hay un signo más. Y la resta la vamos a diferenciar porque en medio de los paréntesis hay un signo menos. Ojo, decir suma de polinomios no implica que todos los términos se vayan a sumar. Como decir resta de polinomios no implica que todos los términos se vayan a restar. Esto es más que todo el concepto. Y ya vamos a ver pues qué cambia respecto a la suma y la resta. Nosotros para sumar o restar cada uno de los términos que sean semejantes, vamos a estar aplicando la regla de signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Bueno, entonces, voy a identificar acá, entonces, los que son sumas, que entonces son los que, ya dije, son los que tienen el signo más. Entonces, miren, todos estos que tienen el signo más en medio de esos paréntesis son sumas de polinomios, ¿sí? Esas son sumas de polinomios. Y los que tienen el signo menos, esas son restas de polinomios. Bueno, entonces aquí hay 5 sumas y hay 5 restas.
Vamos a ver cómo se trabaja cada una de ellas y después pues, van ustedes a comenzar a ejercitar esa suma y resta de polinomios. Entonces, voy a resolver el inciso A. ¿Qué es lo que debo de hacer? Primero, aquí pues tenemos una suma, miren. Una suma porque el signo más es el que está en medio de los paréntesis. Entonces, lo que voy a hacer es escribir el primer polinomio, que entonces dice 4x al cuadrado más 3x a la 3 más 2x a la 2 menos x más 1. Aquellos términos que no tengan coeficiente, ¿verdad? Como esta x no tiene coeficiente, se le coloca el número 1, el coeficiente 1. Y en el caso de los números que están al principio, si no tienen signo, les corresponde el signo más. Muy bien. Allí ya colocamos el primer polinomio. Ahora vamos a colocar el segundo polinomio, pero debemos de ir colocando bajo su término semejante. Entonces, 5x cuadrado, ¿con qué término de los que ya escribimos es semejante? 2x cuadrado. Muy bien, entonces lo vamos a escribir ahí y ese 5 es positivo, entonces le vamos a colocar signo más 5x cuadrado. Eso es lo importante, miren, que nos queden los términos semejantes porque solamente esos son los que se van a poder reducir. Ahora tenemos el siguiente, menos 2x. ¿Ese con quién es semejante? 1x. Muy bien. Entonces aquí vamos a escribir menos 2x, ¿verdad? Bajo ese 1x. Importante que estén alineados, ¿verdad? En la medida de lo posible que haya un orden. Ahora tenemos ahí más 3, que entonces este es semejante con más 1, ¿verdad? Ya que es el otro término que no tiene variable. Entonces, una vez que ya escribimos entonces esos dos polinomios que tenemos para operar, entonces procedemos a resolver las sumas o restas que tengamos de acuerdo a los signos. En el caso de estos primeros dos, pues vean que no hay otro término con que operarlos, por lo tanto, solamente los voy a copiar. 4x a la 4 más 3x a la 3. Y ahora acá pues sí hay un análisis, ¿verdad? Entonces digo, miren acá. Signos diferentes o signos iguales. Iguales. Los iguales, ¿qué operación debemos hacer? Sumar. Muy bien, entonces digo 2 más 5. 7. 7. 7 y copio la variable que es x al cuadrado. Se copia el signo del mayor, entonces ahí me queda más 7. Aquí también tenemos signos iguales, entonces sumamos. 1 más 2. 3. 3. Copio la variable x y copio el signo del mayor, entonces menos 3. Aquí también tenemos signos iguales, entonces sumamos 1 más 3. 4. 4. Y copio el signo del mayor, más 4. Y ahí está resuelto. Esa es la respuesta. Entonces, así es como nosotros vamos a resolver una suma de polinomios. Bueno, ahora, en el inciso B tenemos una resta de polinomios porque ahí tenemos el signo menos. ¿Qué es lo que va a cambiar entre una suma y una resta de polinomios? Lo que cambia es que ese signo menos provoca que todos los términos de ese segundo paréntesis, ¿verdad? Que es el que está después de él, de ese signo, cambien su signo.
Entonces, lo que sea positivo será negativo y lo que sea negativo será positivo. Entonces, vamos a hacer ese cambio de signo. Miren, ese 5 es positivo, entonces ahora será negativo. Positivo, negativo. Este es negativo, ahora es positivo. Este es negativo, ahora es positivo. Este es positivo, ahora es negativo. Esto es lo que va a cambiar, ¿sí? Que en la resta de polinomios, por el efecto del signo menos, ¿verdad? Entonces le vamos a cambiar los signos al segundo paréntesis, ¿verdad? A los términos del segundo paréntesis. Porque es ahí en donde está ejerciendo. Al primero no. ¿Sí? Al primero no le cambiamos, solamente al segundo. Entonces, vamos de la misma manera. Voy a escribir el primer polinomio. Tenemos ahí menos x a la 4 más 5x a la 2 menos 3x menos 1. Bueno, y ahora vamos a colocar, ¿verdad? Recuerden aquellas letras que no tengan coeficientes, se les coloca el número 1. Y aquí sí tiene signo, miren. Ahora vamos con el otro polinomio. Vamos a colocar cada término con su semejante. Entonces tenemos primero menos 5x a la 4. ¿Con quién es semejante? Menos 1 a la 1x a la 4. Muy bien, entonces aquí voy a escribir abajo de ese 1x a la 4 menos 5x a la 4, ¿verdad? No nos olvidemos de cambiar el signo. Ahora tenemos acá, miren, nos va a quedar menos 3x a la 3. ¿Y ese con quién es semejante? Bueno, sucede que en el otro polinomio no había ningún término que tuviera x a la 3. Entonces, aquí hay dos opciones. O colocamos ese término al principio o lo colocamos al final. Yo pues voy a optar por escribirlo al final por cuestión de espacio. Entonces, hasta el final voy a escribir ese más 3x a la 3. Solamente ahí el signo, disculpe. Es menos, ya le habíamos cambiado el signo, menos x a la 3. Ahora tenemos más x al cuadrado. ¿Y con quién es semejante este más x al cuadrado? X a la 2. Muy bien. Entonces aquí vamos a escribir abajo de ese 5x a la 2 más x a la 2. Y de una vez, como ese no tiene un coeficiente, entonces le colocamos el número 1. Ahora nos corresponde más 2x, que pues va a ir con este 3x. Entonces ahí más 2x. Y por último, el menos 3, que irá con este menos 1. Entonces, allí ya colocamos todos los términos, ¿sí? Esos son los pasos. Primero colocar, ¿verdad? Ya cuando tenemos el signo menos, pues cambiarle los signos a todos los términos del segundo paréntesis. Y luego colocarlos de acuerdo a los términos semejantes. Si alguno de los términos en el segundo no tuviera término semejante, se puede escribir hasta el final o antes, ¿verdad? Del primer término. Ya sea al principio o al final. Yo aquí pues opté por el final. Y ahora pues vamos a resolver aplicando las leyes de signos. Tenemos signos iguales, entonces sumamos. 1 más 5 es 6. Y copio la variable que es x al cuadrado. X a la 4. Y copio el signo del mayor. Entonces tenemos menos 6x a la 4. Aquí tenemos signos iguales, entonces sumamos. 5 más 1 es 6. X a la 4. Y si copio el signo del mayor, entonces tenemos más 6x al cuadrado. Aquí tenemos signos diferentes, entonces es una resta, 3 menos 2 es 1. X, copiamos el signo del mayor, entonces tenemos menos 1x.
Ahora, ¿qué operación vamos a hacer con ese 1 y el 3? Suma. Suma. Muy bien, entonces 1 más 3 es 4. ¿Y qué signo le va a quedar al 4? Menos. Menos. Y este, como no tiene con quién operarse, solamente se copia. Menos 3x a la 3. Y ese es el resultado. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Alguna duda? ¿No? Gracias, profe. Muy bien. Entonces, muy bien ahí. Quiero que... Profe, entonces cuando es resta, siempre lo del segundo término hay que cambiarle el signo. A los términos del segundo paréntesis hay que cambiarles de signo. Entonces, por favor, en este momento, chicos, quiero que ustedes resuelvan el inciso D, que es una resta, ¿sí? El inciso D. Por favor, resuélvanlo y escriban su respuesta en el chat, ¿sí? Escriban su respuesta en el chat. Y luego yo voy a resolver para comprobar resultados. Bueno, entonces repito, ¿verdad? Ahí el primer polinomio se copió, al segundo se le cambiaron los signos y se colocaron bajo su término semejante. El primero pues no tiene con quién operarse, entonces solamente lo vamos a copiar. Ahora acá tenemos signos iguales, entonces sumamos. 4 más 5 es 9. Entonces tenemos 9x al cuadrado. Y esto va a ser positivo. Ahora tenemos signos diferentes, es una resta. 6 menos 4 es 2. Copiamos la variable x. Y copiamos el signo del mayor, entonces más 2. Aquí tenemos una suma, 3 más 3 es 6. Y nos queda positivo. Y entonces ese es el resultado. ¿Verdad? Ahí está el resultado. Bueno, entonces yo pues espero que a todos les haya dado lo correcto. Entonces, a modo de práctica, pues ahí tenemos más operaciones. Entonces, si pudieran resolver ustedes, chicos, hasta el inciso G, ¿verdad? El inciso C que quedó pendiente, inciso E, inciso F y el inciso G. Bueno.